Muy buenas a todos y todas. Vamos a ver en este vídeo cómo podemos realizar un inventario que además se nos refleje en una interfaz gráfica, tal como estamos viendo por aquí. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, quédate en este vídeo que te lo voy a enseñar. Voy a cambiar un poco el formato porque para hacer esto a mí me suelen gustar un poco los vídeos cortos, ¿no? De cara a que os lleven 5 o 10 minutos a aprender a hacer algo, pero un sistema de inventarios va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que yo aquí ya me he descargado en el Asset Store, son recursos gratuitos. Os pondré el enlace en la descripción para que podáis también descargarlo. Que básicamente pues son una serie de iconos y de elementos de interfaz, ¿vale? Que luego ya pondremos todo en común para poder levantar nuestra interfaz cada vez que le demos a un botón. Entonces, lo primero que vamos a hacer, me voy a generar aquí en la carpeta de scripts un primer script. Vamos a trabajar con Scriptable Objects. Tengo un vídeo explicando qué son exactamente. Y aunque haremos un breve repaso en este vídeo para también que sepamos lo que estamos haciendo, os dejaré también el enlace para este vídeo, ¿vale? Para esta explicación de los Scriptable Objects que nos van a solucionar aquí, en este caso, la vida. Entonces, vamos a generar en primer lugar este Scriptable Object. Nos vamos a ir a clic derecho, Create, Mono Behavior Script. Y le vamos a llamar Item Data. Vamos a abrir el script. ¿Por qué vamos a utilizar un Scriptable Object? Porque los Scriptable Objects básicamente son o nos van a permitir generar elementos, objetos, literalmente, en nuestros recursos. De hecho, los Scriptable Objects nos van a servir como si fuesen una plantilla. Van a ser un molde, literalmente. Es decir, yo ahora mismo lo que voy a hacer es, en esta clase Item Data, lo que quiero es que me genere una plantilla de objetos. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer para convertir esto en un Scriptable Object es sustituir esto de Mono Behavior por Scriptable Object. Esto que me permite heredar todo lo que necesite para generar este tipo de objetos. Lo siguiente que vamos a hacer es establecer, ya nos lo sugiere por aquí. De hecho, voy a darle al tabulador para que me lo escriba y os lo explico. Esto lo que nos permite es que en nuestros assets nos permita literalmente generar el objeto. Yo voy a hacer clic derecho, voy a ir a un menú que voy a llamar Inventory, Item Data. De hecho, vamos a cambiar esto. El file name va a ser Item Data y el menú va a ser, vamos a sustituir esto por New Item. Luego veremos esto cómo se refleja. De hecho, vamos a verlo, ya que estamos por aquí. Si ahora, una vez hemos establecido el Scriptable Object y hemos generado nuestro menú, ahora me voy a ir aquí a Assets, voy a hacer clic derecho, vamos a generar una carpeta que se va a llamar Inventory Database, ¿vale? Base de datos. Vamos a hacer clic derecho, Create, y ahora quiero que nos fijemos en esto que nos aparece aquí abajo. Ahora nos aparece el Inventory New Item. De tal forma que ahora, literalmente, cada objeto que nosotros queramos generar en nuestro videojuego lo haremos desde este panel, ¿vale? Tan sencillo como esto. Pero ahora explicaremos un concepto que se llama Runtime, que es lo que haremos después. Por cierto, todos los conceptos los voy a poner en inglés, para que pues los usuarios que no hablen español pues puedan utilizar el doblaje, ¿vale? Y podamos entender todos cómo funciona esto. Como esto va a ser solamente nuestra plantilla, lo que vamos a hacer es generar las variables públicas que vamos a querer en nuestro objeto. Evidentemente, lo primero que vamos a necesitar es un nombre de objeto. Vamos a poner también, como nos sugiere por aquí, el sprite de nuestro icono. ¿Qué más podemos ponerle por aquí? Pues una descripción sería interesante. Item description. Vale, por ejemplo, vamos a ver si nos sugiere item ID, no hace falta, así que no se lo vamos a poner. Y nos faltaría el tipo de objeto, eso sería interesante añadirlo. Para el tipo de objeto
A ver, podríamos hacerlo de la forma más amateur, por así decirlo, novata, ¿no? Podríamos venir por aquí y decir public string item type, ¿vale? Podríamos hacerlo así y que asegurarnos, ¿no? Constantemente de que cuando escribamos que es una espada, ¿no? Pues pongamos weapon siempre que declaremos el objeto. Pero no es la forma más adecuada de hacerlo, ¿vale? Lo más adecuado, voy a eliminar esto, es hacer un enum, ¿vale? Este enum lo voy a poner por aquí fuera de la clase. Ya nos lo sugiero por aquí. Vale. Igual es que lo he puesto fuera y tendría que haberlo puesto dentro. Vale, nos vale. Esto para tenerlo un pelín más organizado, voy a colocarlo mejor en la parte de arriba. Porque, ¿qué estamos haciendo con los enum? Básicamente lo que estamos haciendo cuando hacemos un enum es declarar una lista de opciones. En este caso, yo acabo de generar un tipo de variable, por así decirlo, que se va a llamar item type. Este item type lo que vamos a hacer es declarar los diferentes tipos que vamos a tener de objetos. En este caso, vamos a ponerlos como consumable o equipment, ¿vale? Vamos a dejarlo de esta forma, de momento no vamos a necesitar muchos más. Pero aquí luego ya pues podríais ponerle el tipo que queráis, desde equipables hasta armaduras, espadas, diferenciar un poquito todos los objetos que podamos tener, comida, etcétera, ¿vale? De momento para nuestro inventario, que va a ser muy sencillito, lo vamos a generar de esta forma. Pero ojo, esto realmente nos pasa un poco como el scriptable object. Aquí lo único que estamos haciendo es declarar simplemente los tipos que yo puedo tener de esa variable, pero ahora mismo es una plantilla, no está utilizado en ningún lado. Por tanto, aquí lo que tengo que hacer es declarar una variable de nombre item type, ¿vale? De tipo item type, y lo vamos a definir como item type. Tan sencillo como esto, ¿vale? Este va a ser nuestra definición. Ahora, si nos venimos aquí a nuestro Unity, vamos a darle clic derecho, Create, Inventory, y vamos a generar un nuevo ítem. Por ejemplo, esto va a ser Potion, ¿vale? La poción clásica. Item Name, vamos a llamarle Potion, y en los elementos que tenemos por aquí, voy a irme directamente mejor a la carpeta para verlos mejor. Por ejemplo, este iconito de HP, lo arrastro por aquí. Item Description, Recover 50 HP, por ejemplo, ¿vale? O el tipo de descripción que queráis ponerle. Y fijaos, esto es un tipo enum. Fijaos cómo se visualiza en el inspector. Es básicamente una lista que nosotros vamos a poder elegir, ¿vale? Por tanto, si es consumable o equipment, ¿vale? Básicamente. Bien, esto por un lado. Ya tenemos nuestra plantilla, pero ojo, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta los scriptable objects. Los scriptable objects son objetos persistentes. Eso significa que si yo me voy a Unity y yo, mi objeto desde el juego, modifico el nombre de este objeto o lo que fuese, esto haría que se guardara siempre con esa configuración, porque por así decirlo los scriptable objects son objetos configurables, pero se van a guardar, son persistentes. Y esto nos genera un problema, porque yo, si en mi juego quiero que la poción siempre cure 50, pues siempre cure 50, no que yo haga cualquier modificación, me cambie el icono y me lo cambie a todas las pociones que yo pueda tener. Esto es importante porque tenemos que entender que los scriptable objects son plantillas, ¿vale? Plantillas cuyos datos además son persistentes. Cuando son persistentes hablamos de datos que se van a guardar, ¿vale? Independientemente de que yo le dé al play, haga cambios, todo eso se va a guardar. Y eso no me interesa, porque a mí me interesa poder tener un listado de objetos de tipo item, ¿vale? Item, que no se vaya, que se puedan cambiar, que yo pueda tener diferentes objetos, etcétera. Esto es lo que conocemos como el concepto de runtime, ¿vale? Que básicamente podríamos decir que el concepto de runtime es
que se va a ejecutar, como su nombre indica, ¿no? Es como mientras el tiempo está corriendo, se va a ejecutar ya dentro del juego, pero no va a ser persistente. Entonces, para generar esto, vamos a generar clic derecho, create, MonoBehaviorsCript y le vamos a llamar item. Esto normalmente siempre que utilizamos Scriptable Objects suele ser la dinámica, ¿vale? Porque el data, que es el Scriptable, nos permite generar la plantilla, ese menú que podemos generar como objeto. Y por otro lado, el ítem va a ser el que va a heredar ese ítem data, por así decirlo, ¿vale? Es un poco lo que vamos a hacer por aquí. Entonces, nos vamos a ir a nuestro script, vamos a abrirlo. Y aparte de esto, aquí vamos a generar un public. Bueno, esto lo haremos también, lo voy a dejar hecho ya que me lo sugiere. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Este ítem es el que va a ir vinculado a la plantilla, ¿vale? Lo que le estamos diciendo literalmente es: hey, asígname a este objeto esta plantilla, ¿vale? Para entendernos. Entonces, y aquí tenemos que también marcar una diferencia. Cuando utilizamos los Scriptable Objects, todo esto es lo que va a ser común a todos mis objetos. Pero fijaos una cosa. Yo si tengo un ítem de tipo consumible, quiero que se stackee. Por ejemplo, yo si tengo 50 pociones rojas, pues quiero tener 50, no que en el menú me aparezca una poción, otra y me ocupen espacio en mi inventario. Pero el equipment normalmente en los videojuegos, si yo tengo una espada, no se stackea, es decir, sí que se añade, o aunque ítem, por ejemplo, un objeto clave, no se suelen stackear, ¿vale? Porque son objetos únicos. Entonces, como ya tenemos esto definido en el tipo, lo que sí que vamos a declarar aquí en el ítem es la cantidad. Además, muy importante, vamos a ponerlo por aquí, public int item quantity. De momento, bueno, no lo vamos a inicializar, lo vamos a dejar así, que eso lo haremos después. Entonces, ¿esto por qué lo estamos haciendo? Porque, fijaos, si yo generara aquí la cantidad, he dicho que esto es persistente. Es decir, yo cierro el modo debug del juego y se me queda guardado y cambiado todo lo que yo haya ido haciendo. No me interesa, a mí me interesa que la cantidad sea una variable que yo posteriormente pueda guardar aparte y que sea independiente a cada save del juego, ¿vale? Si yo lo hago aquí en un item data, cuando yo guarde la cantidad que tengo de objetos, va a ser siempre esa cantidad, ¿vale? Y eso no es adecuado para un sistema de guardado posterior. Entonces, de momento vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a empezar a levantar un poco nuestra interfaz. De hecho, aquí luego incluiremos también pues todas las funciones, ¿no? De poder añadir, quitar objetos, etcétera. Bien. Vamos a generar por aquí nuestra interfaz, ¿vale? Y luego ya iremos haciendo pruebas. Me voy a venir aquí, clic derecho, UI, y vamos a generar un canvas. Este canvas, aprovecho también para recordar que tengo un vídeo en el que explico cómo configurar el canvas, por si queréis echarle un vistazo más detenidamente. Pero aquí lo primero que vamos a hacer en el componente canvas es cambiarle esto de UI Scale Mode de píxeles constantes a escalar con el tamaño de la pantalla, que esto es lo que hace que sea adaptable, ¿no? Que se pueda adaptar. Entonces, aquí vamos a hacer 1920 x 1080, que coincida mi resolución de referencia con la resolución que yo tengo aquí en la ventana del game, sobre todo para que luego no tengamos problemas a la hora de cambiar la resolución de la pantalla y demás. Recordemos que en móviles, por ejemplo, las resoluciones suelen variar, así que hay que tener esto en cuenta. Y ahora por aquí voy a hacer clic derecho en el canvas, UI, image, ¿vale? Y esta imagen, vamos a venirnos por aquí. Y lo que estoy pensando es que no sé si utilizar este o este, ¿vale? Que yo quiero hacer, ya que vamos a hacerlo por aquí, a modo de prueba en horizontal, ¿vale? Por ejemplo,
Esta image lo voy a renombrar como panel y vamos a llamarle background inventory o panel inventory, por ejemplo. Bien. ¿Qué más tenemos que hacer por aquí? Este panel le vamos a poner un componente grid layout. Para que no sepa quién es para que nosotros podamos agregar objetos estableciendo una cuadrícula. Selecciono este panel inventory, me vengo por aquí add component y vamos a buscar grid layout group. Bien, esto tenemos que configurarlo ahora con la cuadrícula que queremos utilizar. De hecho, por aquí viene como configurado un poco. Yo creo que será este, ¿no? El que vamos a utilizar para los botones, para los iconos de los objetos, luego lo comprobaremos. Y vamos a venir por aquí, clic derecho, UI, Image. Esto lo vamos a llamar como Inventory Slot. De hecho va a ser un prefab, así que voy a poner pf Inventory Slot. Y al esto ser hijo del panel inventory que tiene la cuadrícula asignada, lo vemos por aquí, el grid layout. Fijaos lo que va a ocurrir cuando yo duplique esto. Para esto me sirve la cuadrícula, pero me gustaría que en lugar de estar por aquí arriba estuviese más centrado, ¿no? Que por aquí estuviese en nuestro inventario. Esto en interfaz gráfica lo que vamos a hacer es otro elemento hijo de este. Clic derecho, UI, Image. Y de hecho, fijaos, este componente que lo vamos a renombrar como panel inventory container, ¿vale? Porque este es el que va a contener todo nuestro inventario. De hecho, del inventory le voy a quitar el layout por aquí y se lo vamos a colocar a este, ¿vale? Pero de momento vamos a colocar por donde queremos que esté nuestro inventario. Por ejemplo, de hecho vamos a dejar un poquito lo de arriba libre para poner aquí algún texto, ¿no? De inventory y el botón aquí para cerrar, ¿vale? Más o menos. Evidentemente no vamos a dejar esto aquí en blanco, así que me voy al color de la imagen y le desactivo el alfa. Esto simplemente es para hacer el contenedor. Ahora sí, a esto le vamos a poner el grid layout. Y dentro vamos a generar de nuevo, clic derecho, UI, Image, el prefab del inventory slot. Entonces, cuando yo duplique esto, se me va a colocar por aquí en línea. Para empezar me gustaría que fuese un poquito más grande, ¿no? Vamos a ponerle 200, ¿no? Porque veo que se dispara. 120, tampoco, 110. Bueno, esto es porque tenemos aquí varios, para que podamos ver bien el tamaño de uno. Me voy al inventory, container, y ahora sí, vamos a ponerle 200 y 200. 180, esto ya lo que queráis, ¿vale? Por ejemplo. Y, importante, cuando yo duplique esto se van a ir colocando, pero claro, me gustaría tener pues una limitación por aquí abajo, ¿vale? Que no llegaran tampoco a pasarse por aquí. Esto pues podríamos utilizar, eso sí, posteriormente. Estoy haciendo simplemente control D de Dinamarca para duplicar. Es decir, a mí me gustaría que esto tuviese un límite en nuestro inventario, que configuraremos después, para evitar pues que se nos baje por ahí más de lo que debería. Además, para hacerlo más estético y que no esté pues aquí todo pegado, vamos a ponerle en el grid layout un poquito de spacing. Vamos a ponerle 20, 20. No está mal, pero igual demasiado. 15 y 15. Vale, por ahí. Y esto 150, 150, 160 y 160. Vale, por ahí está bien. No sé cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, pues 21 huecos en total. Nos vale. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para posteriormente luego hacer los huecos. Para centrar esto, me voy a venir por aquí y vamos a decirle en el Child Alignment que esté en el Upper Center, ¿vale? Para que esté ahí centrado, incluso Mid Center, a ver cómo queda. No, porque se nos va para abajo. Upper Center, por ahí, perfecto. Esto va a ser más o menos cómo va a quedar nuestra interfaz, ¿vale? A nivel de cantidad de objetos. Esto lo podemos ya eliminar. Y lo que sí que vamos a hacer... Claro, esto es lo que no quería.
A ver, ¿cómo podemos configurarlo? Bueno, lo podemos dejar así, si no en cualquier caso. Vamos incluso ponerle un poquito más de spacing para que intente cubrir un poquito todo. Por ahí está, perfecto. Lo vamos a dejar así. Y ahora ya podemos quitar todos estos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Esto es lo que luego en script, por cada objeto que nosotros tengamos, vamos a generar un cuadradito de estos diciéndole a Unity que coja lo que nosotros tengamos en el inventario. Y recordemos que un objeto tiene un nombre, un icono, la cantidad, etc. Entonces, como nosotros tenemos esto, vamos a personalizarlo un poco, porque claro, vamos a ver qué pasa si le arrastro esto. No queda mal, pero lo suyo sería que tuviese el frame, yo creo, para que quede un poquito mejor. Así que voy a generarle dentro otra imagen. Y esta va a llevar el mini frame, entiendo. Vamos a ver. Nos vamos a quedar con el primero. Y que cubra un poquito todo esto. Vale, me gusta cómo queda. Esto va a ser border image. Esto es lo que luego convertiremos en un prefab, ¿vale? Pero vamos a generar otra imagen, UI image. Y esta va a ser el icono. Item icon. Y vamos a probar a utilizar pues uno de estos iconos que tenemos por aquí, ¿vale? El de la poción, por ejemplo. Y vamos a establecerle el tamaño que queremos. Más o menos por aquí. Vale, perfecto. Bastante bien, se ve. Entonces, ¿qué más nos queda? Nos quedaría pues al menos un texto para ponerle el nombre. Clic derecho, UI. Voy a utilizar simplemente el de Legacy para hacer el borrador rápido. Y vamos a generar un texto. Este texto voy a centrarlo por aquí. Vamos a ponerlo en blanco. Un pelín más grande. Y en negrita. Vale, este texto va a ser el nombre. Vamos a colocarlo por aquí. Item name. Renombramos esto es un texto. Item name. Y también nos interesaría tener la cantidad. Así que voy a hacer control D para aprovechar este texto. Me lo llevo hacia abajo. Vamos a ponerlo abajo a la derecha. Y vamos a ponerle por 99, por ejemplo. Eso tendría que tener una limitación. Item quantity. Y me gustaría que no estuviese tan abajo a la derecha. Vamos a colocarlo por aquí. Quizá un poquito más grande. Vale, por ahí, perfecto. Y vamos a ponerle bien lo que es el anclaje. Voy a darle aquí al Rect Transform abajo a la derecha, ¿vale? Para que en caso de que esto escale con nuestra interfaz, pues siempre esté vinculado abajo a la derecha. De la misma forma que el item name esté vinculado arriba y centrado. Vale, yo creo que con esto ya lo tenemos. Vale, más o menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a necesitar ahora un objeto. Esto, por cierto, lo vamos a convertir en prefab. Vamos a venir aquí a los assets, clic derecho, create, folder. Vamos a ponerle prefab. Y para convertir esto en un prefab lo arrastramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Luego por inventario, dependiendo de los objetos que tengamos, simplemente iremos generando nuestros objetos. Vale, y fijaos que por ahí se irían generando. Bastante bien, entonces voy a eliminar todo esto. Este objeto ya lo podemos eliminar porque no lo necesitamos. Y vamos a tener que generar ahora nuestro Game Manager. Vamos a hacer clic derecho, Create Empty, Game Manager. Voy a colocarlo por organización en la parte superior. Importante, ¿qué va a hacer el Game Manager? El Game Manager va a ser, bueno, yo lo llamo Game Manager. En vuestro juego le podéis poner el nombre que queráis, incluso separar el Game Manager que lleve todas las mecánicas del juego con el Inventory Manager. Vamos a generar por aquí un script, clic derecho, Create Mono Behavior Script, que se va a llamar Inventory Manager. Este Inventory Manager va a ir vinculado al Game Manager, o bueno, lo podemos renombrar como Inventory Manager para así
tenerlo diferenciado, ¿vale? Ya digo, se puede hacer de las dos formas, eso no hay ningún problema. Pero lo voy a separar porque ya me imagino que en vuestro juego, seguramente, si habéis seguido algún tutorial, pues tengáis un Game Manager. Tengáis un Game Manager que ya tenga una instancia y demás. Entonces, para hacerlo limpio, voy a hacer un Inventory Manager, ¿vale? Que os resulte también más fácil a vosotros y vosotras. Añadimos este script a nuestro objeto Inventory Manager y vamos a abrirlo. Vamos a convertir esto en un singleton. Si no recuerdo mal, tengo además otro vídeo de lo que son los singleton, ¿vale? Así que también os voy a dejar el enlace para también que tengáis extendido, ¿no?, la explicación de qué son los singletons, que son realmente bastante útiles. Vamos a convertirlo, vamos a hacer public static inventory manager instance. Esto suele ser la forma canónica que se utiliza, ¿vale?, para hacer las instancias. Pero yo muchas veces, para luego no tener que estar escribiendo inventory manager.instance constantemente, lo que a veces hago es directamente esto, ¿vale? Para hacerlo muchísimo más rápido, o ins, ¿vale? De instance. Ya digo, pero eso como queráis. Yo voy a poner la forma canónica también para que sea más unificado con respecto al resto de tutoriales que tenemos. Y lo primero que vamos a hacer es que en el awake, cuando se despierte nuestra escena, recordad que el awake se ejecuta antes del start. Por eso las instancias se suelen hacer normalmente en el awake, ¿vale? Para que todo se ejecute previo a que empiece nuestro juego. Y vamos a ver un poquito qué acabamos de hacer aquí. Básicamente lo que le estamos diciendo aquí es que nos genere una variable pública, ¿vale? Porque va a ser accedida desde cualquier parte de nuestro juego a través de una de lo que denominamos una instancia. Es decir, cada vez que yo quiera acceder al Inventory Manager, no tengo que ir al script y poner una variable, Inventory Manager, ponerle un nombre, arrastrarlo desde el inspector. Nos ahorramos todo ese paso. Y además, en el awake, ¿qué vamos a hacer? Primera, es un condicional muy sencillito. Si la instancia está vacía, es decir, si cuando yo inicie el juego esta variable no ha sido asignada, está vacía, ¿vale? Está nula. Entonces lo que hago a Unity es decirle, vale, esta variable va a ser este objeto. Literal, ¿vale? Es decir, cuando inicie mi juego va a ser, le doy al play, ve que está vacío y dice, vale, este objeto, this, ¿vale? Este objeto va a ser o va a conllevar este script. Y además agregamos una función que se llama don'tDestroyOnLoad. Esto significa que eso es lo que lo va a convertir en persistente, por así decirlo, ¿vale? Que cuando yo pase entre una escena y otra, este objeto no se elimine. Por tanto, cada vez que yo salte de una escena a otra, de otra escena a otra, de otra escena a otra, mi inventario va a ser siempre fijo, porque este objeto es el que va a guardar el inventario. Además, como estamos haciendo esta estructura, si yo, por ejemplo, en la escena 1 tengo el objeto Inventory Manager, tengo esto, me voy a la escena 2 y también tengo otro Inventory Manager, siempre va a prevalecer el primero que haya creado, porque ¿qué ocurre en la excepción? En el else. Lo que le está diciendo es, vale, si esta instancia ya existe, entonces este segundo objeto lo destruyo. Tan sencillo como esto, ¿vale? Es lo único que estamos haciendo aquí. Bien, este Inventory Manager que tenemos por aquí, vamos a generarle una lista. De las listas, fijaos, no tengo ningún vídeo y sería interesante hacer un vídeo sobre listas. Voy a explicarlas igualmente aquí, ya lo sabéis. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Muchas veces cuando estamos empezando en Unity y queremos hacer listas de objetos, de variables, recurrimos a los arrays. Es decir, venimos por aquí y digo, vale, voy a hacer public string items, ¿vale? Por ejemplo, y guardo todo un listado de objetos. Si bien tampoco está mal del todo, pero lo malo que tienen los arrays es que funcionan con... ¿cómo decirlo? Con índices fijos. Es decir, si yo genero 5 huecos, solo puedo tener 5 huecos exclusivamente. No puedo añadir ni borrar. Y eso pues nos dificulta bastante
nos va a dificultar bastante el hacer un inventario que sea dinámico, ¿no? Porque a mí me interesa que se vaya añadiendo todo en función, se añadan cosas, se quiten, se puedan reordenar, ¿vale? Entonces es mucho mejor utilizar para eso los listados. Entonces, ¿cómo generamos un listado? A efectos prácticos, un listado y un array son muy parecidos, ¿vale? De hecho, lo vais a ver ahora, hacen prácticamente un poquito lo mismo, pero la parte buena de los listados es que no tiene ese índice fijo, ¿vale? Va a ser muy dinámico. Voy a darle al tabulador para evitar tenerme que escribir esto, porque aquí ya nos lo deja escrito. Bien, ¿qué va a hacer esto? Esto va a tener un listado que yo creo que en vez de ítems lo voy a llamar como inventory. Inventory, vale. Porque lo que quiero es que hagamos una lista, literalmente lo que estamos haciendo es una lista con objetos ítems, con esto de aquí. Vale, por tanto, vamos a hacer un listado de ítems cuya variable se va a llamar inventory. ¿Por qué? Porque esto va a ser nuestro inventario. Esto es lo que va a registrar todos los objetos que tengamos en nuestro juego. Entonces, y esto, bueno, es simplemente una convención para inicializar el inventario, ¿vale? Y dejarlo por ahí en blanco. Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir aquí en Unity. Cuando abra mi Inventory Manager, fijaos, yo tengo por aquí un inventario donde voy a tener una serie de objetos, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora le doy aquí, podemos, bueno, en este caso nos falta... A ver, la solución fácil a esto es poner item data aquí y nos vale igual. Vale, pero en este caso no queremos que sea el objeto persistente. Entonces, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Vale, la cosa es... Vamos a venir por aquí y... claro, vale, vamos a quitarle el monoBehavior. Vamos a dejarlo como una clase, literalmente. Y vamos a ponerlo como serializable. Esto lo que permite es que se pueda visualizar en el inspector. Vamos a ver cómo se enfoca este cambio dentro del inspector. Si ahora nos vamos al Inventory Manager, aquí en nuestra escena, ahora, cuando nosotros agreguemos los objetos, fijaos, ahora sí está bien. Esto es lo que nos debería de aparecer. Ahora yo puedo tener el objeto poción y tener 5 de ese tipo. Porque lo que hace, fijaos, es decir, vale, yo tengo un objeto cuya descripción y todo voy a cogerlo del item data, pero esto es el runtime, porque el data, el ítem, lo que va a hacer es registrar cuántos objetos de este tipo vamos a tener en nuestro inventario. Vamos a generar algún tipo más para que podamos trabajar un poquito más con este inventario. Nos vamos a ir a Sword, vamos a ponerle Sword, item icon, vamos a ver qué iconito tenemos por aquí. Una espada seguro que tenía que haber. Vale, más 50 attack, lo que sea. Y lo vamos a cambiar a equipment. Vamos a generar un par más de objetos. Clic derecho, create inventory new item. Va a ser Mana Potion, por ejemplo. Espero que haya un iconito, seguro que sí. Aquí estás. Recovers. Más 20 MP, por ejemplo. Consumible. Y por último vamos a poner pues una armadura. Y esto ya digo, esto es... Yo os lo estoy dejando todo para que además sea bastante escalable. Es decir, luego podáis hacer vuestro script mucho más, más complejo. Añadir diferentes tipos de objetos, etc. Inventory, new item, armor. Lo añadimos y más 20 defense. Vale. Consumible, equipment. Vale. Ya vamos teniendo todo bastante bien encaminado. Ahora, vamos a generar por aquí
pues algún tipo de script que nos permita añadir objetos a nuestro inventario. Esto, lo que vamos a hacer, o la lógica que vamos a seguir es, primero añadimos el inventario aquí y después haremos otro script que sea el que va a construir la interfaz, pero este es el que va a manejar nuestra base de datos, por así decirlo, ¿vale? Aquí literalmente estamos haciendo una base de datos de objetos y esa base de datos la reconstruiremos visualmente por aquí. Bien, entonces vamos a hacer en el Inventory Manager public void add item. Y fijaos, ya la sugerencia es muy buena porque nos dice que vamos a darle al tabulador para que nos lo genere. Primero, vamos a generar una función void, porque no queremos que retorne nada, que sea add item. Primero nos va a pedir un item data, porque esto es lo que tenemos que agregar, literalmente lo que hemos hecho aquí antes a mano, ¿vale? Venir por aquí, darle al más y agregar un item data. Y item quantity, la cantidad que queremos añadir, ¿no? Imaginaos que queremos añadir 5 pociones del tirón. Pues en vez de tener que ir uno a uno, pondremos la cantidad. Entonces, voy a eliminar un momentito esto, vamos a hacerlo primero simple. También un poco para vosotros, ¿no? Que sea también más sencillito. Y lo que vamos a hacer, literalmente de momento, luego ya iremos ampliando, es agregar esto que tenemos aquí a nuestro listado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Accedemos a nuestra lista y vamos a poner add. Y por aquí lo que vamos a hacer es añadir. No sé si nos dejará directamente. Bueno, claro, no, porque tiene que ser un tipo ítem. Así que vamos a hacer esto que nos pone por aquí, new item. Y por aquí tenemos que definirlo. Claro, como esto es una clase que hemos definido aquí, serializable y demás, tenemos que rellenarle estos dos huecos, ¿vale? Para hacerlo, como queremos agregar un nuevo objeto, vamos a ponerle new item. Y por un lado, el item data va a ser igual al item data que hemos escrito aquí, ¿vale? Fijaos, puede liaros un poco la nomenclatura porque es la misma que hemos puesto por aquí, ¿vale? Pero si os resulta más fácil, podéis poner esto A y esto B, ¿vale? De tal forma que esto sea A, esto sea igual a, coma, item quantity igual a B. De esta forma aquí estamos agregando un objeto. Como nos gustaría hacer la prueba, pues sin tener que generar muchos botones y demás, porque esto ya es algo bastante funcional, vamos a venir por aquí y vamos a poner en el start. Esto solamente lo voy a hacer a modo de debug, ¿vale? Así que voy a poner por aquí un header que sea debug. Y vamos a generar un objeto público item data, test item data, ¿vale? Por ejemplo, esto simplemente va a ser a modo de testeo. Lo que vamos a hacer en el start es llamar a la función add item, ¿vale? Que tenemos por aquí. Y simplemente le vamos a poner el test item que estamos generando, test item data, y vamos a ponerle 5, por ejemplo. ¿Vale? Tan sencillo como esto, fijaos lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? No tiene mucho misterio. Porque lo que estamos haciendo es decirle, vale, estamos usando la función con un item data y una cantidad. Si ahora venimos aquí a nuestro inventario, cuando empiece nuestro juego, vamos a agregar, por ejemplo, la poción. Y cuando le demos, esto lo vamos a quitar, cuando le demos al play, por ahí nos lo va a añadir, ¿vale? Fijaos, poción 5. Vamos a agregar otro objeto más para poder tener objetos de cara. Item data, test item data 2, add item. Esto pues es lo que utilizaríamos, esta función de add item, cuando abramos un cofre, por ejemplo. Vamos a agregarle pues la espada por aquí y le damos al play. Vale, de momento olvidaos de la parte visual, pero quiero que os fijéis en lo que ocurre en nuestro inventario. Esto es lo que ahora tenemos que representar visualmente dentro de nuestro script. Pero claro, aquí hay cosas que tenemos que ir pensando. Vamos a construir la interfaz ahora y luego iremos puliendo alguna cosilla más antes de terminar el tutorial. Vamos a ver cómo hacer ahora
nuestra parte visual, ¿vale? Vamos a generar un script. Podríamos incluso hacerlo desde el Inventory Manager, pero bueno, a mí me suele gustar mucho hacer muchos scripts para tenerlo todo súper organizadito. Pero ya digo, esto lo podríais hacer incluso desde el propio, no sé, que le he dado por ahí, clic derecho, Create Mono Behavior Script, que se va a llamar Inventory Manager UI. ¿Vale? Es decir, mientras un script, lo voy a agregar de hecho también al Inventory Manager, mientras un script me va a gestionar mi base de datos de objetos, el otro es el que lo va a construir en la interfaz. Vale, por aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? En primer lugar necesitamos una referencia para poder generar objetos, que va a ser este de aquí. Vale, así que nos venimos a nuestro Inventory Manager. Como sé que vamos a utilizar elementos de interfaz, vamos a poner usingUnityEngine.ui y vamos a generar por aquí un public GameObject inventory item prefab o item slot prefab. Yo normalmente no suelo poner el prefab porque ya sé que es un prefab, pero también igual os sirve o visualmente es más fácil para entenderlo al principio. Y también necesitamos el container donde agregar nuestros item slot, ¿vale? Entonces, public transform inventory container. ¿Por qué? Fijaos, diferencia. ¿Por qué he generado esto como un GameObject y esto un transform? Porque el GameObject es lo que quiero instanciar, ¿vale? Quiero hacer un instantiate y quiero crear un item slot prefab por cada uno de los objetos que yo tenga. Pero esto lo he declarado como un transform porque aquí lo único que quiero es decirle a Unity: hey, quiero que accedas a este objeto y generes un objeto hijo suyo, ¿vale? Que esto es porque posteriormente, para que lo veáis, cuando yo haga un instantiate me va a pedir el GameObject. Fijaos, lo pone por aquí. Vamos a utilizar otra sobrecarga que es esta, la segunda. Vamos a utilizar un instantiate que llame al objeto. Este va a ser el objeto que va a generar el instantiate. Lo que hace es literalmente generar un objeto en nuestra escena, pero va a utilizar el objeto que vamos a ponerle aquí y lo vamos a poner dentro de un parent, es decir, un hijo de nuestro container. Lo que hemos hecho antes duplicando con control D, pues igual. Vamos a irnos a Unity y vamos a vincular de momento Inventory Manager y por aquí item slot prefab. Nos venimos a los prefabs y arrastramos. Y en el container, como lo hemos denominado además container, pues así bastante sencillito. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que queremos hacer es que cuando le demos al play, cada uno de los objetos que haya en nuestra base de datos los va a desplegar, va a hacer esto y va a decir: vale, como tengo dos objetos en mi inventario, voy a generar dos prefabs del inventory slot. Y cada uno de estos prefabs, como si yo me voy al prefab, vamos a ver si podemos abrirlo. Si me voy al prefab, como tiene un item icon, vamos a sustituir ese icono por el del inventario. Vamos a sustituir el texto por el nombre que tenga y el item quantity por la cantidad que tengamos stackeada, ¿vale? Por así decirlo. Bien, entonces vamos a ver cómo hacerlo. Si nos venimos a nuestro inventario, a nuestro Inventory Manager UI, vamos a hacer en el Start, porque en este caso lo vamos a hacer así. Más adelante en vuestro juego pues será cuando pulséis la tecla que llama al inventario, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a hacer una función public void refresh inventory UI, ¿vale? Como nos ponía por ahí. No quiero que me lo rellene automático la IA porque también quiero explicaros un poquito y que entendáis lo que estamos haciendo en todo momento. Lo que sí que voy a hacer en el start es que me haga un refresh inventory. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Vamos a dejarnos por aquí. A mí me gusta mucho poner siempre, pues, enumerarlo todo un poquito. Vamos a limpiar los elementos que ya tengamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acceder a nuestro container y vamos a decir: por cada uno de los hijos que tengas dentro los vas a eliminar. Así que vamos a venir por aquí, vamos a hacer un for each. De esto tampoco tengo vídeo, pero los for each son también muy útiles, súper útiles.
Un poquito la palabra ya nos da en sí lo que nos va a hacer, ¿no? Nos va a decir por cada, ¿vale? For each, por cada objeto. Esto normalmente suele ser un transform t in inventory container. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Vale? Esto literalmente lo que está haciendo es que nos coja cada transform que haya dentro del inventory container. Pero importante, cada transform lo va a asignar a una variable t. Como es un for, es un bucle, va a tener tantas iteraciones como objetos yo tenga dentro del container. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner un destroy t.gameObject. Importante, lo que destruimos en el t, esto es un transform, lo que destruimos con el destroy es siempre un gameObject. Por eso saltamos, ¿vale? Fijaos, la función destroy destruye un objeto, por eso esto es un transform, pero accedemos a su gameObject. Vale, entonces, una vez limpiamos la interfaz, vamos a reconstruirla, ¿vale? Vamos a construirla. Vamos a poner... Me gusta más esta descripción, ¿vale? Vamos a crear un elemento de interfaz por cada uno de los objetos que tengamos en el inventario. Este momento lo voy a quitar. Bueno, lo voy a poner en comentario, porque quiero que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Fijaos, estamos haciendo otro for each, ¿vale? Porque lo que queremos recorrer es cada uno de los objetos que haya en nuestro inventario. Pero claro, en lugar de, que esto lo veréis en muchos tutoriales, ¿no? Si no usan singletons, pues veréis que declaran por aquí un public inventory manager, lo declaran, se van al inspector, lo ponen manualmente. Lo podéis hacer, es válido también, ¿vale? Pero utilizando el singleton, además, nos aseguramos de que nuestra base de datos esté siempre unificada. Por tanto, lo que hago es accedo a la clase inventory manager.instance, a esta variable pública que hemos declarado antes. Fijaos qué sencillo es acceder ahora a esta clase y accedemos al inventario. Y como nuestro inventario es una lista ítem, lo que hago es recorrer cada objeto ítem que haya en nuestro inventario. Por cada uno de esos objetos vamos a instanciarlo. Vamos a poner gameObject. Bueno, me gusta la nomenclatura que ha usado por aquí. New item en slot, instantiate. Vale, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Muchas veces veréis que en la documentación, en vídeos, vais a ver que hacen esto directamente. Se puede hacer, no es incorrecto. Pero esto lo que hace simplemente es generar un objeto, esto de aquí, generar un objeto y ya está, y no tenemos acceso a él. Si hacemos esto, nos estamos asegurando de poderle cambiar después el nombre al objeto, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, vamos a hacer esto, no es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de otra forma. Entonces, como tenemos acceso al objeto, vale, voy a colocar uno en la interfaz para que veamos lo que vamos a hacer. Vale, cuando yo genere esto, quiero acceder a los objetos en su interior. Pero claro, tenemos varias formas de hacer esto. Se puede utilizar un gameObject.find, podríamos hacerlo en su interior, pero lo suyo es que lo dejemos esto pues más o menos ya preconfigurado. La forma sencillita y tosca de hacerlo, pero útil y funciona, es generar un nuevo script que se llame item slot UI, ¿vale? Que esto va a ser lo que va a rellenar los datos. Y se lo vamos a agregar al prefab. ¿Vale? Por aquí lo tenemos. Item slot. Esto lo que nos va a dar, o lo que vamos a dejar aquí preparado, es las variables que nos van a permitir posteriormente realizar cambios. Entonces, vamos a poner por aquí el using Unity Engine .ui. Así que vamos a necesitar un public image item icon, public text item name text. Vamos a ponerlo como item icon image, ¿vale? Para diferenciarlo de la plantilla, que si no luego todo el rato son como nombres muy redundantes. Item quantity. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En Inventory Manager, bueno, antes de nada vamos a vincularlo para asegurarnos de hacerlo bien.
aquí en el inventory vamos a vincular cada uno de estos objetos. Vale, yo esto haría pues una función que me los busque automáticamente, pero para no liaros mucho y hacerlo así, que no es incorrecto, vale, simplemente pues puede llevar un poquito más de tiempo configurarlo, pero ya habéis visto que ya está, no mucho más. Agregamos cada uno de los objetos correspondientes y aplicamos a todos los prefabs. Una vez lo tengo, ya tengo acceso a esto de aquí. Así que lo primero que vamos a hacer es... ¿Dónde estábamos? Inventory Manager. Accedemos al objeto. Este es ese prefab. Para hacer eso, venimos por aquí y vamos a poner item slot UI, que es el nombre de nuestro script, el nombre de la variable item slot UI, y fijaos, accedemos al objeto new item slot punto, necesitamos coger su componente, get component item slot UI. Esto me permitirá tener acceso constantemente a esto de aquí. Vamos a rellenar ahora cada uno de sus variables. En primer lugar, la imagen, item slot UI.item icon image. ¿Por qué item icon image? Porque lo hemos llamado así, ¿vale? Si lo hubiéramos llamado de otra forma, pues tendríamos que ponerlo con otro nombre. Punto sprite igual a... Y aquí es donde empieza la magia de los listados que hemos hecho antes. Y las clases y los script table que hemos hecho antes. Fijaos, mi ítem, que esto es lo que metemos en el listado, tiene la plantilla a la que hace referencia. Esto es lo que rellenamos en los assets. Entonces, vamos a venir por aquí, vamos a poner ítem. ¿Por qué ítem? Porque es el nombre que le hemos dado aquí, ¿vale? Si lo llamáramos A, pues sería A. ¿Vale? Simplemente pues para que sepáis por qué estoy haciendo esto. Por cada ítem que tengamos en nuestra lista, vamos a acceder a su ítem data, ¿vale? A esta variable. Y el ítem data, ¿vale? Fijaos, lo que estamos haciendo realmente es esto, ¿vale? Estamos saltando de un script a otro. Primero, accedo al ítem. Del ítem salto al ítem data. Y del ítem data tengo ahora todos los datos que quiero rellenar. Por tanto, esto es el ítem icon. Item slot UI.itemNameText.text, ¿vale? ¿Por qué item name text? Porque es lo que le hemos puesto aquí. De hecho, item quantity text, ¿vale? Para tenerlo unificado, saber que son imágenes, texto y texto. Item name text igual a item. Saltamos del item al item data y del item data cogemos su nombre, ¿vale? Entonces item data, saltamos al item data, item name. Y ahora item slot UI.item quantity text.text. Esto al principio os puede rayar un poco, ¿vale? Esto de item name text.text. ¿Por qué es punto? Si ya es texto, ¿por qué punto text? Porque el componente se llama text. Lo otro es un nombre. El item name text es simplemente un nombre, pero el componente se llama text, ¿vale? Y el atributo text. Por eso necesitamos acceder a este atributo, que eso es el punto text. Y ahora, de aquí, ¿qué necesitamos? Primero, me gusta, ¿no? La sugerencia porque es este por más item.item quantity. Y ahora fijaos, ¿y por qué no hemos saltado al item data? Porque en el item data no pusimos el quantity. El quantity puede ser diferente en cada juego y en cada partida, ¿vale? Por tanto, necesitamos separarlo. Por eso no salto al item data, me quedo en el item, ¿vale? Vengo item.quantity. Y como item quantity es un tipo int, tenemos que convertirlo a string. Perfectísimo, por aquí lo tenemos. Bien, si todo va bien, solamente con esto ya nos debería de reconstruir nuestra interfaz, ¿vale? Cuando vengamos por aquí vamos a quitar ya el inventory slot. Aseguraos de tenerlo todo bien vinculado, que aquí se me ha ido, ¿vale? Y cuando modifiquéis prefabs, aplicárselo a todos. Y ahora ya podemos eliminar. Como los dos, el refresh inventory está en el start, es posible que cuando nuestro inventario se ejecuta y añadimos aquí, no esté haciendo el refresh posteriormente.
En realidad, esto lo vamos a quitar de aquí y para asegurarnos de que el orden sea correcto, vamos a hacerlo desde el Inventory Manager. Importante, como el Inventory Manager tiene los dos scripts en el mismo sitio, puedo hacer un getComponent para acceder a este, ¿vale? Así no tengo que hacer una instancia, ni declararlo, ni nada. Entonces, después de haber añadido los objetos, vengo por aquí y vamos a acceder getComponent para saltar a un componente que está dentro de nuestro mismo objeto y aplicamos el refresh inventory UI, ¿vale? Esto de aquí. Ahora sí, debería de empezar a verse bien. Perfectísimo, fijaos, ¿vale? Ya nos lo va generando por aquí. Vale, no está nada mal, funciona bastante bien. Ahora, importante, aquí en nuestro script podemos tener alguna serie de problemas en el Inventory Manager porque en nuestro add no estamos teniendo en cuenta si es un objeto equipable o consumible, ¿vale? Porque en este caso estamos tratando los objetos por igual. Eso significa que si yo, por ejemplo, para que lo veáis, ¿no? Venimos por aquí a nuestro Inventory Manager, no, más bien por aquí, y add item test item data, que era la poción, y le añado otros 10, seguramente lo que va a ocurrir es que se añada como otro objeto aparte, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Esto es lo que va a ocurrir. No debería de pasar, porque si ya existe este objeto, lo suyo es que en vez de ponerle aparte otro objeto, como este es consumible, se me añada al 5, ¿vale? Entonces en este caso no me genere otro, sino que me lo sume. Entonces, previo a esto, vamos a hacer otro for each, ¿vale? Como veis, los for each son bastante importantes y es algo que deberíamos de dominar. ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Vamos a hacer que por cada ítem que haya en nuestro inventario, es decir, por cada ítem, vamos a llamarlo ítem in inventory, esto lo único que nos va a permitir es acceder a cada objeto. Y ahora tenemos que comprobar el nombre. Acordaos, esto es item data.itemName. Vale, lo que vamos a hacer es comparar esto. Si esto es igual a esto de aquí. De hecho, esto es un item data, por tanto, yo en el A puedo poner item name, ¿vale? Tan sencillo como esto. Lo que vamos a hacer es un condicional. Vamos a recorrer cada uno de esos. Si el ítem, ¿vale? Este de aquí, punto item data, punto item name es igual a este item data, a punto item name. Entonces, si ya existe un objeto como eso, lo que vamos a hacer es sumarle simplemente la cantidad. Vale, vamos a venir por aquí. Vale, esto lo que hace es recorro cada objeto y si uno de ellos coinciden en nombre, potion, en este caso, lo que voy a hacer es, en lugar de llegar hasta aquí, lo que voy a hacer es simplemente sumarle 1, ¿vale? O lo que sea. Entonces, vamos a poner, tenemos que sumarle a este objeto la cantidad, ¿vale? Entonces, vamos a venir por aquí, item.itemQuantity más igual a b, es decir, que le sume esto de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esta forma no llegaremos aquí, pero ojo, si entendemos ya un poquito de código estaréis pensando, ya claro, pero cuando llegue aquí, sí, vale, le sumará, pero luego además se va a generar otro. No, porque para eso vamos a hacer un return, ¿vale? El return lo que hace es finalizar esta función y vuelve aquí, arriba, ¿vale? Digamos que ya la para. No va a llegar hasta aquí abajo. De esta forma, ahora vamos a venir por aquí, a nuestro Unity. De esta forma, en lugar de crearme dos objetos, cuando pulsemos el play, nos lo stackeará. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que se haya entendido, porque hay conceptos que son un poquito complejos para elaborar una interfaz. Yo lo he intentado hacer todo lo más simple y sencillito posible. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like,
suscribíos y dejádmelo saber también en los comentarios si queréis que haga una parte 2 ampliando pues más funciones para poder quitar objetos, reordenar las listas, utilizarlos, etc. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro tutorial. Adiós.